al maestro Damaso Morales. Nos da mucho gusto estar en esta edición del Congreso de Estudios Europeos que organizan la UAM y la UNAM, y más gusto me da estar con un grupo tan selecto de gente conocedora del tema, en donde habría que ver si logramos hacer algún par de provocaciones, pensando en, después de escuchar a mis colegas, de escuchar a Rafael y a Calógero, eh, cambié un poco la ruta de nuestra presentación, pensando en que lográramos vincular el conversatorio a un intercambio inclusive entre nosotros. Efectivamente, nosotros queremos hablar de la Unión Europea y América Latina, y creo que habría que planteárselo desde la perspectiva de una pregunta: ¿cuáles serían las nuevas dinámicas de las relaciones entre ambas regiones? Y quizás disertar un poco al respecto y hacer algunos apuntes que, insisto, pudieran provocar algún debate, derivado de cómo se presentaron las dos anteriores ponencias. Y yo he sostenido, y hemos sostenido en otros encuentros, que es muy pretencioso sostener que América Latina y el Caribe son una de las prioridades de las relaciones externas de la Unión Europea. No es así. Hoy en día la Unión Europea está muy concentrada en sus relaciones económicas con China. Ahí hace algunos apuntes el doctor Kaldug. Y desde luego voltearon a Asia ya desde hace algunos años, dejaron de voltear hacia otras subregiones o subcontinentes, y desde luego tienen prioridades muy ligadas a su entorno. Es decir, la crisis migratoria obliga a la Unión Europea a tener prioridades geopolíticas, por lo que pudiera siempre representar la inestabilidad del Medio Oriente. Entonces, partiendo de eso, habría que sentar las bases de algún debate. ¿Qué sigue o qué ha sido de esta relación interregional que ha tenido momentos de mucho romanticismo? Cuando entró España a las comunidades europeas, a la Comunidad Europea, se esperaba un puente inmediato entre América Latina y la región europea, y esto iba a detonar procesos de mayor acercamiento, cosa que en mi opinión no ha sucedido. Desde luego es importante el rol de España y su vínculo con América Latina y en relación a la Unión Europea, pero falta mucho porque esto pudiera ser tan efectivo como se esperaba. Lo que sí también podemos sostener es que América Latina y el Caribe y la Unión Europea están unidos por lazos culturales e históricos profundos. Somos parte de la cultura occidental, eh, pero bueno, evidentemente con sus respectivas peculiaridades. Y sí creo que es importante y relevante señalar que ambas regiones, a través de los diferentes mecanismos interregionales, nos han unido causas y valores que tienen alcance universal. Lo hemos reconocido en diversos foros: la lucha por las libertades, los derechos humanos, los derechos, es decir, los derechos fundamentales de las personas. Y en ese sentido, habría que hacer un balance en ambas regiones sobre cómo hemos defendido la democracia. Aquí en América Latina, precisamente, tenemos problemas ahora en Nicaragua, en Venezuela, etcétera. No me voy por ahí, pero sí hago un apunte. También compartimos, esto que me parece muy relevante, la defensa del multilateralismo. En las relaciones internacionales, la lucha se ha dado contra pues, la desigualdad, ahora el combate al cambio climático, y esta narrativa se ha reflejado ampliamente en las diversas cumbres interregionales, ¿no? Desde las cumbres de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, y hoy en día con CELAC, Unión Europea, además de compartir estrategias en foros multilaterales, inclusive en el marco de las Naciones Unidas. En esta coyuntura, debemos señalarlo, ambas regiones, yo así lo he visto, lo podemos observar y sostener empíricamente, ambas regiones se han ensimismado, pues, producto de sus diversas crisis. Yo creo que hay crisis multidimensionales, crisis que preceden a la crisis sanitaria, y esto sucede durante los últimos 10 años. De hecho, si lo vemos ya en el marco de la pandemia del COVID-19, pues ambas regiones tuvieron que buscar desplegar sus propias capacidades a nivel local, inclusive por país, frente a las consecuencias de una pandemia global. En ese sentido, un apunte adicional sería que no vimos
y ni hemos presenciado en el marco de la relación Unión Europea-América Latina una gran movilización de apoyos y recursos importantes para combatir la pandemia. Particularmente estoy hablando del tema de las vacunas. En ese sentido, eh, habría que preguntarse si las dos regiones tienen mucho interés en comunicarse y se comunican con fluidez históricamente como bloques. Yo creo que en ese sentido hay que ser críticos. En América Latina seguimos con la ausencia de un proceso o de varios procesos sólidos de integración regional y se nos ha señalado históricamente desde Europa que no ha habido una clara interlocución o una interlocución sólida, articulada de la región hacia Europa, hacia la Unión Europea. Y esto ha dificultado históricamente la consolidación de cumbres, en mi opinión, más productivas y sobre todo el avance en programas más ambiciosos de cooperación entre ambas regiones. El modelo, si lo vemos a la fotografía del día de hoy, el modelo de negociaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe continúa en lo que llamamos la triple pista. Queremos eso. Por un lado, las cumbres, América Latina y la Unión Europea, y desde 2013 CELAC Unión Europea. La segunda son las reuniones subregionales con Centroamérica, el Pacto Andino, la historia del Mercosur, que habrá en otra mesa será tratado más a profundidad, que es una historia que no se ha consolidado, y siempre una estrategia que en algún momento se llamó multidimensional, porque a los grandes jugadores de América Latina, con respeto a todos los demás miembros de la región, como México y Brasil se les trataba aparte, ¿no? Con México es una trayectoria desde los 70s, pasando por los 90s, cuando viene la tercera generación de acuerdos, hasta llegar a la modernización a partir de los últimos años del acuerdo marco. Y este acuerdo global, pues modernizó y tiene contenidos interesantes, hay que revisarlo, tanto el pilar de diálogo político, la parte de cooperación que ya está muy matizada por la reclasificación de México a ser un país de renta media, salimos de varios programas que nos notificó hace años, y desde luego la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. En suma, el panorama del futuro, o el futuro inmediato y su panorama con respecto a las relaciones interregionales, yo sostendría, perdón por ser pesimista, no es tan prometedor. Déjenme antes de darles 4 apuntes sobre estos escenarios. Inspirado en el debate que ya se detonó con el doctor Calduc y también de lo que planteó el doctor Pisolo, quiero hacer un apunte teórico que me parece relevante para entender un poco, inclusive hasta el ADN, no del federalismo europeo, pero también un poco el ADN del regionalismo latinoamericano. Y el apunte es muy sencillo. A ver, las élites latinoamericanas se inspiraron en el éxito de la integración europea en los años 50. Evidentemente, hubo textos inclusive de Ernst Haas y del propio Philipp Schmitter, donde se dieron a la tarea de lo que llamaron buscar los equivalentes funcionales. La historia común, la lengua común, el proceso emancipatorio frente a la colonia. Y bueno, fueron avanzando, sin embargo, se empataron en el tiempo la poca evolución de la integración latinoamericana, con lo que pasó a partir de finales de los 60, principios de los 70, que Ernst Haas llamó en su texto seminal también la turbulencia en la teoría de la integración. Es decir, hubo un fracaso en la integración latinoamericana, hay un estancamiento llamado de los años negros en la integración europea, y bueno, lo que sí es cierto es que daba una lección que yo apunto. La lección era muy sencilla, y los europeos lo revaloraron, relanzaron luego en los 80 y estamos hoy frente al Tratado de Lisboa. Pero siempre entendieron algo muy importante. No podía haber integración económica sin integración política. Y conste, no creo que el modelo europeo sea exportable, pero sí creo que las élites latinoamericanas cómodamente se instalaron en toda la parte de la zona de libre comercio, el arancel común, y algunos llegaron a medio dibujar algunos parlamentos, hasta monedas, pero la cosa es que no se logró
lo que se tenía que lograr. Entonces, dejo ahí ese apunte histórico-teórico, y porque, bueno, creo que vale la pena en un foro de este calibre. También conviene recordar que hasta mediados de los 80 la relación interregional estaba muy ligada a la dimensión política, y sin embargo ya a partir de los 90 hasta la actualidad, las relaciones entre ambas regiones se han diversificado y han adquirido mayor significación en temas comerciales, de inversión, y haré algún apunte sobre el problema de la seguridad. Para contribuir pues a este conversatorio, hacemos algunos apuntes sobre las relaciones con México y Centroamérica, y ahí adelante alguno, y la Unión Europea y América Latina y el Caribe, para dar una imagen del estado que guarda estas relaciones interregionales. Primero, el primer tema es el interés mutuo por, como señalaba, de estrechar sus vínculos económicos de comercio y de inversión. Y esto se ha demostrado con la modernización del Acuerdo México-Unión Europea, que todavía está por ratificarse en nuestro Congreso, y desde luego, pero ya es un gran avance que en mi opinión estaba reflejando actualizar los estándares del comercio mundial en particular frente a lo que era entonces, y ahí queda todavía el asunto, habían sido los avances del famoso Tratado de Comercio e Inversión Transatlántico, es decir, el famoso TTIP, por siglas en inglés, que empujó muy duro Obama, que frenó Trump, y vamos a ver qué pasa. Y ese TTIP, para crear una zona un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, en mi opinión es una respuesta al ascenso de China y a la búsqueda y lucha de los estándares en una economía de servicios cada vez más sofisticada a partir de la economía digital, del capitalismo digital. Entonces ahí llegó a haber un sentimiento en México México tenía por un lado el Telecan, luego Temec, tenía el Telecuen. ¿Por qué no era invitado? Pues porque no era un jugador global, para ser muy estrictos en el comentario. Y bueno, finalmente con Centroamérica se renovó en 2013, con Mercosur yo diría la historia ha sido muy diferente, no ha sido muy exitosa. Segundo apunte que haría es el tema del interés mutuo de fortalecer los vínculos de cooperación en diferentes áreas como son los derechos humanos, el desarrollo social, muy impulsado desde Europa, el desarrollo sostenible, también la búsqueda de esta lucha en contra del cambio climático, y desde luego la seguridad. Yo creo que en el tema de seguridad, Europa es el segundo mercado de mayor consumo después de Estados Unidos, por ejemplo, de cocaína. La ruta de la cocaína desde América Latina ha sido motivo de un programa muy importante entre ambas regiones, en donde lo único que nos distingue es que, mientras que para Europa el consumo se refiere a un tema de daños y riesgos o de salud pública, para nuestros países el tema del narcotráfico es un tema de seguridad pública y de seguridad nacional. Entonces, en esa lógica... Estimado doctor, 3 minutos. Con mucho gusto voy cerrando. En esa lógica, creo que temas como la seguridad pudieran ser relevantes. Sin embargo, insisto, en las narrativas no se percibe con la misma lógica el tema del narcotráfico, no se refleja en grandes recursos, o que apueste grandes recursos en la Unión Europea y los países europeos en esta lógica. Le meten más recursos quizás al tema de la cocaína, le dan más dinero quizás a Colombia, entre otros países, pero falta mucho todavía por caminar. Y finalmente cierro señalando un tema de una percepción muy interesante, porque he trabajado en un par de proyectos sobre la percepción de la Unión Europea en México y en América Latina y en otros países. Y se refiere a la importancia que le damos en nuestros países a la Unión Europea como un contrapeso a los Estados Unidos. En mi opinión, es eso, una percepción, pero no una realidad. Creo que hay una visión idílica de Europa y los europeos frente al imperialismo o al imperio con Estados Unidos, pero en realidad son jugadores de Liga Mayor con intereses muchas veces más que con principios. En esa lógica hay que discutirlo, hay que observarlo, pero efectivamente hay una buena visión, por decirlo así, por poner un adjetivo, de lo que Europa hace con respecto a América Latina. Sirvan esos apuntes para el intercambio de opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por sus comentarios.